parece que les hablé de lo que significa la sustancia gris y la sustancia blanca, si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Y les dije que la sustancia gris se encuentra en la corteza cerebral, en el encéfalo y en los núcleos de la base. Y la sustancia gris en la médula espinal se encuentra en el centro de la médula espinal, en forma de una H. Y la sustancia blanca está formada por los axones, es decir, la sustancia gris está formada por los cuerpos neuronales y la sustancia blanca está formada por los axones. Yo les indicaba que en la sustancia gris, donde encontramos los cuerpos de las neuronas, imagínense ahí, los axones de estas van a formar la sustancia blanca, porque como ustedes saben, estas neuronas tienen su axón, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo sustancia gris, cuerpos neuronales. Aquí lo mismo, en estos núcleos de la base, sustancia gris, cuerpos neuronales. Y sus axones están formando la sustancia blanca. Ahora, claro, pues imagínense cuántos millones de neuronas hay en la corteza cerebral. Para darles un ejemplo, en el cerebelo hay 200 millones de neuronas. En el cerebelo, solo en la corteza. En el cerebro creo que hay unas 3 o 4 veces más. Miren cuántos millones de neuronas tenemos. Y lo mismo acá en la médula espinal. Sustancia gris está en el centro, ¿sí? Miren ustedes. Y sus neuronas están formando los cordones posteriores, los cordones laterales y los cordones anteriores. ¿No? Eso es importante que comprendan. Yo les decía también que en el ser humano la corteza cerebral es bastante gruesa, entre comillas gruesa, porque mide 3 a 4 milímetros más o menos, pero ningún otro animal tiene corteza cerebral tan gruesa como los seres humanos, ¿no? Entonces esto es, también les dije que la sustancia gris se caracteriza porque en los cuerpos de las neuronas hay unos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Nys, que son grises al microscopio. Y la sustancia blanca porque los axones están envueltos por la vaina de mielina. Y la vaina de mielina es blanco al microscopio. ¿Está bien? Por eso se llama sustancia gris, por eso se llama sustancia blanca. En la sustancia gris, en la corteza y en los núcleos de la base, vamos a encontrar cuerpos de neuronas. Y en la sustancia blanca vamos a encontrar los axones de estos cuerpos neuronales. Bueno, ustedes saben que una célula nerviosa es una célula normal, ¿no? Pero la diferencia es que tiene prolongaciones cortas que se llaman dendritas y una prolongación larga que se llama axón. Las prolongaciones cortas tienen una dirección centrípeta, es decir, hacia el centro. Los axones tienen una acción centrífuga, es decir, desde el centro hacia afuera. ¿Okay? Y cuando les hablaba de la clasificación de las neuronas, les decía, las neuronas, mejor dicho, el sistema nervioso, se clasifica en neurona y en neuroglia, en células gliales. La neurona tiene 3 funciones importantes. La neurona tal cual es. ¿Cuáles eran? Formación de estímulos, producción de estímulos, elaboración de la información. Esa es la acción de la neurona tal cual es. Pero estas neuronas
son millones de millones, están asentadas sobre una malla de otras neuronas que cumplen el papel de células gliales o neuroglia también. Y dentro de la neuroglia o células gliales hay varias. Por ejemplo, están los astrocitos. Y miren ustedes qué importantes son los astrocitos. Mantienen constante el medio interno en el sistema nervioso central. Participan de la barrera hematoencefálica. Cuando nosotros los médicos usamos medicamentos, tenemos que saber si ese medicamento pasa al sistema nervioso central o no. Por ejemplo, si vas a usar un medicamento en un niño, ¿será bueno que este medicamento pase al sistema nervioso central? Probablemente no, si estás curando una enfermedad que no tenga nada que ver con el sistema nervioso. Porque si usas un medicamento que pasa la barrera hematoencefálica, le va a afectar el sistema nervioso. Entonces, lo mejor sería usar el medicamento que no pase la barrera hematoencefálica. Pero si ese niño o esa persona tiene una enfermedad neurológica y tú necesitas usar un medicamento neurológico, tienes que saber si ese medicamento pasa la barrera hematoencefálica y ya tiene su acción en el sistema nervioso. ¿Me entiendes? Entonces los astrocitos participan en la formación de la barrera hematoencefálica, fagocitosis de las sinapsis muertas, miren, cicatrización en el sistema nervioso central tras un infarto cerebral en la esclerosis múltiple. Esas son las funciones de los astrocitos. Pero también está la microglia. La microglia son células especializadas en la fagocitosis y en la elaboración de antígenos, es decir, macrófagos del encéfalo, y con ello forma parte del sistema fagocitario del sistema nervioso. Los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Las células ependimarias recubren las cavidades del sistema nervioso central. Las células del plexo coroideo secretan líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann forman vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Las células satélites, células de Schwann modificadas, envuelven al cuerpo celular de las neuronas en el sistema nervioso periférico. O sea, miren ustedes cuántas funciones importantes tiene primero la neurona verdadera tal cual y las neuronas que forman el sistema de la neuroglia, es decir, las células gliales, como también se las conoce. ¿Ok? Bien. Bien, ustedes saben que el sistema nervioso central está envuelto por tres membranas que se llaman meninges. Sistema nervioso central, no se olviden quiénes forman el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Ok? Entonces, encéfalo y médula espinal está envuelto por unas membranas que se llaman meninges. ¿Cuáles son esas membranas? La más externa es la dura mala. Ahí ustedes tienen la dura mala. ¿Sí? Es la membrana más externa. ¿Sí? Miren ustedes, esta es la arteria meningia media. La arteria meningia media, si ustedes se acuerdan de osteología, es en la parte endocranial del hueso parietal hay un surco vascular de la arteria meningia media. Cuando les enseñaba parietal, les decía, cuando una persona recibe un golpe en la cabeza,
Los médicos, lo primero que debemos descartar es que no se haya lesionado la arteria meningia media. Porque miren ustedes la arteria meningia media, qué imponente que es, y además justamente está debajo del cráneo, en la región de la parte endocranial del temporal y del parietal. Entonces miren ustedes un golpe, una caída, un accidente, como ustedes quieran, cualquier traumatismo cráneoencefálico, se produciría una hemorragia por encima de la dura madre. Entonces la dura madre es la membrana más externa. Y el espacio que hay entre la dura madre y el cráneo se llama espacio epidural. Si hubiera una lesión de la meningia media, la hemorragia que se produciría ahí en el cerebro sería una hemorragia epidural. ¿Me entienden? Es decir, una hemorragia entre la dura madre y el cráneo. Bueno, debajo de la dura madre están las otras dos membranas. Una es la aracnoides, la segunda es la aracnoides y la tercera es la pia madre. Ustedes pueden ver en esta figura la aracnoides y ustedes pueden ver en esta figura la pia madre. ¿Okay? ¿Cómo se llama el espacio debajo de la aracnoides? ¿Cómo se llama el espacio debajo de la aracnoides? Se llama espacio subaracnoideo. ¿Por qué el espacio debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y la pia madre, el subaracnoideo es importante? Porque en ese espacio circula el líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden ver el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo el líquido cefalorraquídeo desemboca, drena en las granulaciones aracnoideas. No se van a olvidar, por favor, de esto, porque siempre hemos preguntado, ¿dónde drena el líquido cefalorraquídeo? En las granulaciones aracnoideas, ¿okay? Porque es un líquido que está circulando en las meninges, debajo de la subaracnoides, en el espacio subaracnoideo, pero va drenando en las granulaciones, ¿qué les he dicho que se llama? Aracnoides. ¿Ok? Enseguida les voy a mostrar dónde nace. Ahí desemboca, ahí drena el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Granulaciones aracnoides. No se van a olvidar de eso, porque eso es un examen. La pia madre es la membrana más interna, la que está pegadita al sistema nervioso. Ahí ustedes pueden ver en el espacio la pia madre. Miren ustedes la pia madre. ¿Ya? Entonces, y este espacio que ustedes están viendo es el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? En la parte interna del cerebro, del cráneo más bien dicho, vamos a ver esta membrana que divide los dos hemisferios cerebrales. Esta membrana que ustedes ven acá, que divide los dos hemisferios cerebrales, se llama la hoz del cerebro. La hoz, así se escribe, la hoz del cerebro, ahí está. ¿Dónde nace aquí adelante? ¿Se acuerdan? Nace en la apófisis cristagalli, en el agujero ciego y en la cresta frontal interna, aquí adelante. En el vértice de la apófisis cristagalli, en el agujero ciego y en la cresta frontal interna. Ahí nace la hoz. Y atrás viene y se inserta en la cresta occipital interna. ¿Ok? Divide los hemisferios cerebrales entre ellos. Y aquí al medio hay una tienda, hay una membrana también, que es una membrana así que tiene la forma
de una tienda de campaña, estas carpas que alquilamos para exponer alguna vez, tiene una forma así. Se llama la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Perdón, la tienda del cerebro. Se llama la tienda del cerebro. ¿Qué está separando la tienda del cerebro? Está separando, si ustedes se acuerdan del occipital, en la cara endocraneal del occipital habían dos fosas cerebrales y dos fosas cerebelosas. ¿Se acuerdan? En las fosas cerebrales estaban los lóbulos occipitales, en las fosas cerebelosas los lóbulos del cerebelo. Entre las fosas cerebrales y cerebelosas está la tienda del cerebelo. Es una membrana igual que esta otra que separa los lóbulos occipitales del cerebro de los lóbulos cerebelosos del cerebro. ¿Ya? Ahí están viendo ustedes la tienda del cerebro. Y ahí están viendo la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Nosotros vamos a ir viendo también en el cráneo, en la parte interna del cráneo, hemos ido viendo algunas venas grandes que ustedes están viendo acá. Los anatomistas, como son grandes estas venas, les han ido llamando los senos venosos. Y hemos ido viendo, miren el seno venoso sagital superior. Qué imponente el seno venoso sagital superior, ¿no? Miren ustedes, desde adelante hasta atrás, seno venoso sagital superior. Y debajo está el seno venoso sagital inferior. Ahí ustedes están viendo el seno venoso sagital inferior. Y más hacia adentro vamos a ver otros senos. Este es el seno recto, por ejemplo. Vamos a ver otros senos, el seno transverso, por ejemplo. Vamos a ver el seno sigmoideo, por ejemplo. Vamos a ver el seno petroso superior, por ejemplo. Vamos a ver los senos intercavernosos anterior, posterior, por ejemplo. Vamos a ver el seno petroso inferior, por ejemplo. O sea, son diferentes senos que vemos en la parte interna del cerebro, del cráneo, mejor dicho. ¿Ya? En la parte interna del cráneo. ¿Cuáles son esos senos venosos? Este es el seno venoso sagital superior, este es el seno venoso sagital inferior, este es el seno venoso recto, por ahí hay un seno venoso transverso, por ahí hay un seno petroso superior, un seno petroso inferior, un seno intercavernoso anterior y posterior, un seno sigmoideo, etc. ¿Ya? Son venas dilatadas grandes que están dentro del cuerpo. Bueno, miren ustedes cómo es cuál es la función del sistema nervioso. Nosotros tenemos en la piel, en la periferia, en las articulaciones, en los tendones, tenemos terminaciones nerviosas. ¿Sí? Estas terminaciones nerviosas, desde la piel, desde la musculatura esquelética, desde las articulaciones, desde los tendones, etc., llegan al sistema nervioso central. ¿Sí? Se llaman aferencias. ¿Ya? Llegan hasta la corteza cerebral. Por otro lado, tenemos también terminaciones nerviosas en las vísceras, en los órganos internos. ¿Alguna vez han sentido dolor en la piel? Claro, muchas veces, ¿no? ¿Qué más sentimos en la piel? ¿Qué otras sensaciones? Ok. Si a alguien le digo que cierre los ojos, por favor cierre los ojos. Dame tu mano. Pero cerrando los ojos, ¿qué te estoy dando? ¿En cuánto? ¿Qué se llama eso? Pero sí, es un tacto que
Eso, tacto fino. Tacto fino. Pero si yo a vuestra compañera le pongo la misma moneda en la espalda, por ejemplo, ella va a sentir que le pongo algo. Pero ella no va a saber distinguir. El tacto fino lo tenemos acá. En el resto del cuerpo tenemos tacto grosero, tacto grueso. ¿Sentirá ella esto que le estoy haciendo? Apretando, ¿sientes? Yo no estoy haciendo nada. Sentimos, ¿no? Después sentimos el calor, el dolor, el frío, etc. ¿Y las qué? También pues es tacto. El tacto grueso no solamente transmite tacto grueso, ya les voy a enseñar, transmite sensaciones afectivas y sensaciones libidinosas que están en relación con la parte sexual. Por ejemplo, a ver, cuando nos vemos en la calle o nos encontramos, doctor, buen día, hola estudiante, ¿cómo está? Esa es una sensación afectiva, ¿no es cierto? Y si somos amigos, nos damos un besito bien hecho, es una sensación afectiva, lo sentimos. O cuando ustedes salen de la casa, tal vez su mamá les da un besito. Esa es una sensación afectiva, ¿no? Y la sentimos. O cuando dos novios se encuentran, se dan un beso en la boca, es una sensación libidinosa, que está relacionada con la sexualidad. O cuando dos novios están caminando en la calle agarraditos de la mano, esa es una sensación libidinosa. O cuando dos novios se dan un beso en la boca, esa es una sensación libidinosa. O sea, nosotros sentimos todas estas sensaciones en la periferia, ¿no es cierto? Tacto fino, tacto grueso, sensaciones afectivas, libidinosas, etc. Tengo una foto de mi hijo que el otro día me mandó, tuvo mellicitos, y me mandó una foto de sus mellizos, los dos mellizos tomando la teta de la mamá, de la esposa, ¿no? ¿Se imaginan qué afectividad que debe hacer eso? Imagínense una guagua tomando la teta de su madre. ¿Qué afectividad, no? Para la mamá y para esa guagua. Entonces esas sensaciones nosotros sentimos. Pero también no solamente tenemos en la periferia, también tenemos en la parte interna, ¿no es cierto?, de los órganos. Porque alguna vez hemos tenido dolores en la parte interna, alguna vez nos ha dolido la barriga, nos ha dolido algo en la parte interna, en los órganos internos, ¿sí? Entonces tenemos también fibras nerviosas en la parte interna que se transmiten hasta el sistema nervioso. Y del sistema nervioso, esas se llaman aferencias, que van al sistema. Y del sistema nervioso salen las eferencias, pues la respuesta. Porque ¿qué pasa si un niño mete el dedo al enchufe de la corriente? ¿Cuál es la respuesta? Sacar el dedo, pues, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, miren ustedes, tenemos fibras aferentes, sensitivas, y tenemos fibras eferentes, que son motoras. ¿Entienden? Tanto en la parte esquelética como en la parte interna, en las vísceras. Ese es el sistema nervioso, en realidad, en eso consiste. Recibimos diferentes tipos de aferencias, llegan hasta la corteza cerebral esas aferencias, y de la corteza cerebral salen eferencias, es decir, la respuesta, ¿ok? La respuesta. Por ejemplo, miren ustedes, ¿no? Miren ustedes. Ahí alguien me decía vibración, tacto, tacto fino, tacto presión, tacto grueso, cosquillas, dolor, temperatura, sensibilidad profunda. Todo eso tenemos en la periferia, ¿ok? Y miren ustedes por qué tenemos esas sensaciones. Porque hasta la periferia, hasta nuestra piel y hasta nuestros músculos llegan fibras motoras. Y hasta nuestros tendones y hasta nuestras articulaciones llegan fibras motoras. ¿Entienden? Miren ustedes las fibras motoras. Hay motoneuronas alfa, motoneuronas gamma,
Hay diferentes tipos de neuronas, de axones, de fibras que llegan a los músculos, que llegan a las articulaciones, que llegan a los tendones y por los cuales nosotros sentimos, ¿no es cierto? Cuando jugamos fútbol, nos dan una patada en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sentimos o no? Claro que sí. O cuando estamos caminando y nos doblamos el tobillo, ¿sentimos o no? Claro que sí, sentimos. Entonces, miren ustedes cómo llegan, ¿no? Y entre estas fibras que están llegando, hay unas que tienen mucha más velocidad. La motoneurona alfa, creo que transmite el dolor muy rápido, demasiado rápido. ¿Ok? Las motoneuronas gamas y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de neuronas. Cuando les digo que es un nervio, miren, esta es una fibra nerviosa, un axón si ustedes quieren. El axón tiene una vaina. ¿Qué se llama esa vaina? Mielina. Por eso ahí les estoy mostrando una fibra mielínica. Un axón. Y ¿qué se llama fibra nerviosa? Y si se unen varios axones, miren ustedes, van a formar fibras nerviosas. Y si se forman, y si se unen millones de fibras nerviosas, van a formar un nervio. Miren lo que es un nervio. Un nervio es el conglomerado de fibras nerviosas. Es como si alguna vez ustedes han pelado el cable de la luz. ¿Alguna vez han pelado el cable de la luz? En su interior tiene numerosos filamentos, ¿no es cierto? Cada uno de esos filamentos es un axón. Es un axón. O sea, ¿qué es un nervio? ¿Qué es una fibra nerviosa? ¿Qué es un fascículo nervioso? Es un conjunto de fibras de neuronas que tienen la función de transmisión. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, las fibras desde la periferia van a la médula, de la médula espinal suben hasta el tallo cerebral, hasta el diencéfalo, hasta la corteza cerebral. Y de la corteza cerebral, estas fibras que suben, estas pintadas de azul, se llaman fibras aferentes. En la corteza cerebral hay una partecita de la corteza cerebral que ya les voy a enseñar. Hay una parte que va a disgregar qué sensación estamos recibiendo en el lóbulo parietal. Miren, este es el lóbulo parietal. En la corteza cerebral del lóbulo parietal tenemos el centro de la sensibilidad. Y ahí es que va a discriminar qué tipo de sensación estamos recibiendo. Si es una sensación de tacto fino, de tacto grosero, de dolor, de calor, de frío, etc. Esa sensación después va a pasar a otra parte de la corteza cerebral que está en el lóbulo frontal y de ahí va a bajar una respuesta. ¿Sí? ¿Qué se llama la fibra que está subiendo hasta la corteza cerebral? Se llaman fibras aferentes. ¿Y qué se llaman las fibras que están bajando de la corteza cerebral hacia afuera? Eferentes. Y en eso consiste el sistema nervioso central. ¿Ok? En eso consiste el sistema nervioso central. Ahora bien, les cuento que en el sistema nervioso central nosotros tenemos, además de las envolturas que tenemos en la parte externa, tenemos también unas envolturas en la parte interna. Cavidades huecas. Miren ustedes las cavidades huecas que tenemos en la parte interna del sistema nervioso. En cada uno de los hemisferios
tenemos estos ventrículos, así se llaman estas cavidades huecas. Los ventrículos laterales. Hay un ventrículo lateral en el hemisferio izquierdo y hay un ventrículo lateral en el hemisferio derecho. Y miren ustedes cómo los ventrículos laterales, solamente hablemos de los ventrículos laterales, tienen una parte frontal, tienen una porción central, tienen una parte occipital y tienen una parte temporal. O sea, un ventrículo lateral está formado por una asta frontal, por una porción central, por una asta temporal y por una asta occipital. Más o menos tiene la forma de una C, como ustedes están viendo. Ese es el ventrículo lateral. En cada hemisferio hay un ventrículo lateral. ¿Qué son los ventrículos que están dentro del sistema nervioso? Son cavidades huecas. Pero cavidades huecas que están con un contenido. ¿Y cuál es el contenido de los ventrículos que tenemos dentro del sistema nervioso? Líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Miren ustedes, ventrículo lateral en el hemisferio derecho, ventrículo lateral en el hemisferio izquierdo. A nivel del diencéfalo tenemos un tercer ventrículo. A nivel del diencéfalo tenemos un tercer ventrículo. Cuando les hablo del diencéfalo, aquí está un tálamo y aquí está el otro tálamo. Y a medio de los dos tálamos está el tercer ventrículo, en el diencéfalo. ¿Ok? Y más abajo, entre el tronco encefálico y el cerebelo, tenemos un cuarto ventrículo. ¿Ok? Y más abajo tenemos el epéndimo, que es el conducto ependimario que suena medio de aquí. Ahora bien, estos ventrículos están comunicados. Sí están comunicados. Miren ustedes. Los ventrículos laterales no tienen comunicación entre sí, pero los ventrículos laterales están comunicados con el tercer ventrículo a través del agujero de Monroe. Pregunta de examen, se llama agujero interventricular, pero es más conocido como el agujero de Monroe. El agujero de Monroe comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, miren ustedes, se comunica con el cuarto ventrículo, que está entre el puente y el cerebelo, a través de este conducto. Este conducto se llama el famoso acueducto de Silvio. Miren ustedes el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo está comunicado con el conducto ependimario, que está en la médula espinal. ¿Qué circula por los ventrículos intracerebrales? Líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y en los ventrículos les cuento que hay unas formaciones que se llaman los plexos coroideos. Miren ustedes, aquí les estoy mostrando un plexo coroideo en el ventrículo lateral. Aquí les estoy mostrando otro plexo coroideo en el tercer ventrículo. Aquí les estoy mostrando otro plexo coroideo en el cuarto ventrículo. En los plexos coroideos nace el líquido cefalorraquídeo. En los plexos coroideos nace el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? En los plexos coroideos nace el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde les dije que desembocaba el líquido cefalorraquídeo? En las granulaciones aracnoideas. ¿Y dónde nace? En los plexos coroideos. Por favor, eso no tiene problema, porque eso es pregunta de examen. ¿Qué pasa si aumenta
el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, se produce una hipertensión endocrinal, que eso es grave en medicina, ¿ya? Grave en medicina. Bueno, miren ustedes, originalmente cuando estamos formándonos en el útero materno, hay tres vesículas. Una se llama el prosencéfalo, otra se llama el mesencéfalo y otra se llama el rombencéfalo. ¿Ok? Yo les muestro aquí prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y mesencéfalo. ¿Ok? Ahora bien, este pequeño mapa, este pequeño cuadro es interesante porque miren, de la primera vesícula del prosencéfalo se está formando el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo ustedes saben que es el cerebro y el diencéfalo es el cerebro medio. ¿Ok? Cuando les digo telencéfalo, les digo cerebro. ¿Y qué se forma del telencéfalo? La corteza, el cuerpo medular del cerebro, los ganglios basales. Y cuando les digo diencéfalo, el cerebro medio, les digo tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. De la primera vesícula, que se llama prosencéfalo, se forma el telencéfalo y el diencéfalo. De la segunda vesícula que se llama mesencéfalo, se forma el techo del mesencéfalo, el tegmento y los pilares del mesencéfalo, que ya les voy a contar. Y de la tercera vesícula se forma el rombencéfalo. Y del rombencéfalo se forma la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebro. ¿Ok? Ustedes le sacan una fotito a esto y ya han conocido cómo se forma embriológicamente el sistema nervioso. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver, les voy a enseñar las vías de conducción, las aferentes, les decía, ¿no? Para que no se cansen hoy día vamos a aprender solo dos. Esta es la vía del tacto fino, se llama tacto epicrítico. Tenemos terminaciones nerviosas para el tacto epicrítico solo en los pulpecos de los dedos. Solo ahí tenemos. O en algún otro lado podemos tener tacto fino. No, en ningún otro. Entonces, bien, si yo hago lo que hice con vuestra compañera, cierra los ojos y adivina qué te estoy dando. ¿Ok? Y su compañera cierra los ojos y me dice, me dio una moneda de 5 pesos. ¿Ok? Esa sensación desde la periferia llega a la primera neurona. La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. Antes de entrar a la médula espinal, hay un ganglio nervioso. Antes de entrar a la médula espinal, en toda la médula espinal, antes de entrar hay ganglios nerviosos. Entonces miren dónde está la primera neurona. La primera neurona está en el ganglio raquídeo, ahí está. Esta es la primera neurona. Imagínense, hay millones de neuronas. ¿Y dónde está el axón? Están acá. Estos son los axones. Estos son los axones que vienen hasta la periferia. Entonces, desde la periferia, la primera neurona llega al ganglio raquídeo. ¿Ok? La primera neurona que está en el ganglio raquídeo va a hacer conexión con la segunda neurona.
Este es médula espinal. Este es bulbo raquídeo. Aquí debería estar la protuberancia. Este es mesencéfalo. Este es tálamo. Y aquello es corteza. ¿Dónde está la segunda neurona, chicos? La segunda neurona está en el bulbo raquídeo. ¿En qué núcleos del bulbo raquídeo? En el núcleo de Gall y de Bullard. Miren ustedes, aquí está la segunda neurona, ahí está la segunda neurona, y sus axones han hecho esto, han bajado hasta el cordón posterior de la médula, hasta posterior de la médula, y se han sinapsiado con la primera neurona. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ha hecho la primera neurona para llegar a la segunda neurona? Ha tenido esa sensación, ha tenido que entrar al asta posterior, del asta posterior al cordón posterior, del cordón posterior ha tenido que subir por los haces de Gall y de Bullard. Se llaman también haces grácil y cuneiforme ahora, por los haces del grácil y cuneiforme. También se llama así. Pero miren lo que ha hecho, miren, y esto es lo que quiero que aprendan. Miren lo que ha hecho la primera neurona para llegar a la segunda neurona. La primera neurona, la vía del tacto fino ha entrado al cordón posterior al asta posterior de la médula espinal, se ha ido al cordón posterior de la médula espinal y a través del haz de Gall y de Bullard o grácil y cuneiforme ha llegado a la segunda neurona. La segunda neurona está en el bulbo raquídeo, en los núcleos de Gall y de Bullard. De la segunda neurona se ha conectado con la tercera neurona. La tercera neurona está en el tálamo. Ahí está el tálamo. Miren. Y sus fibras nerviosas bajan así. Miren. Por el mesencéfalo, por la protuberancia. Cruzan al otro wing, cruzan al otro lado y se conectan con los núcleos de Gall y de Bullard. Entonces, bien. La segunda neurona se conecta con la tercera neurona, pero cruza al otro lado, se conecta y por la cinta de raíz media sube a la tercera neurona. ¿Dónde se encuentra la tercera neurona? En el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, en el diense. La tercera neurona ha tenido que conectarse con la cuarta neurona. La cuarta neurona, miren dónde está. Está en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, áreas 1, 2, 3 de Brodmann, en la corteza cerebral. Ese es el centro de la sensibilidad. Ese es el centro donde está discriminando el tacto fino. ¿Ok? Desde la tercera neurona la conexión ha ido a la cuarta neurona. Entonces, ¿cuántas conexiones hemos necesitado para llegar a hasta la cuarta neurona? 4. ¿No es cierto? Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, cuarta neurona. ¿Qué vía es esa? La vía del tacto fino. No se olviden, ¿cuál es la segunda neurona? El núcleo de Gall y de Bullard. Y de la primera neurona hasta la segunda neurona, ¿qué camino se utiliza? El haz de Gall y de Bullard o grácil y cuneiforme. Este haz entra a la asta posterior, cordón posterior y llega al bulbo recto. ¿Ok? Pero para que me entiendan mejor les voy a hablar de la segunda sensación. Esa es la sensación del tacto fino. Veremos la segunda sensación.
Esa es la vía del tacto grueso. La vía del tacto grueso, además del tacto grueso, transmite matices afectivos y sensaciones sexuales libidinosas, así se las llama. O sea, esto que les decía, ¿no? ¿Qué hace una pareja de novios cuando se encuentran? Se agarran de la mano, se dan un beso, se abrazan, se acarician, en fin, esa es una sensación libidinosa. Un matiz afectivo es cuando nos encontramos, nos damos la mano, nos damos un besito, etc. Esa es una sensación afectiva. Y tacto grueso que tenemos en todo el cuerpo. Las terminaciones nerviosas las tenemos en todo el cuerpo. Miren ustedes. Se inicia en la periferia. La primera neurona siempre está en el ganglio raquídeo, ¿ok? Y su axón viene así, como ustedes ven, hasta la periferia. La primera neurona está en el ganglio raquídeo. Del ganglio raquídeo va a hacer conexión con la segunda neurona, pero miren aquí la variación. La segunda neurona se encuentra en la médula espinal, en el asta posterior de la médula espinal. ¿Y qué se llama la segunda neurona? Se llama núcleo esponjoso de Waldheim. ¿Ok? Núcleo esponjoso de Waldheim. ¿Dónde está la segunda neurona? Está en el asta posterior. En el asta posterior. Y su axón se comunica con la primera neurona. Con la primera neurona que está en el ganglio periférico. Vamos a encontrar algunos núcleos en el asta posterior de la médula espinal. Y uno de ellos es el núcleo esponjoso de Waldheim, así se llama. Miren ustedes lo que hace del núcleo esponjoso de Waldheim. Desde ahí se va a conectar con la tercera neurona. La tercera neurona se encuentra en el tálamo, no ha cambiado eso. Pero ¿qué hace de la segunda a la tercera neurona? ¿Qué hace? ¿Por dónde sube la sensación? Por el haz espinotalámico anterior. Estoy seguro que les vamos a preguntar en el examen. ¿Qué transmite el haz espinotalámico anterior? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué transmite el haz espinotalámico anterior? La vía del tacto grueso. Miren ustedes, el haz desde la segunda neurona, el haz espinotalámico anterior cruza al otro lado, sube bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, agarra la cinta de raíz media y llega a la tercera neurona. De la tercera neurona se conecta con la cuarta neurona. Por el brazo posterior de la cápsula interna, esta sensación llega a la cuarta neurona, que se encuentra en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, en el área 1, 2 y 3 del lóbulo. ¿Ok? Lo mismo, no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es la segunda neurona y el camino que toma de la segunda a la tercera neurona. ¿Ok? Ahora fíjense cuál es la diferencia con la sensación del tacto fino. La segunda neurona en el tacto fino se encontraba ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Ahí en el bulbo raquídeo. En cambio, en el tacto grosero se encuentra ¿dónde? En el asta posterior. ¿Sí? ¿Dónde se encontraba en el tacto fino? En el bulbo raquídeo. ¿Y cuál es la vía que utiliza para llegar a la segunda neurona? Pues el haz de Body de Burgers llega al asta posterior de la médula espinal, cordón posterior y sube a la segunda neurona.
En cambio, en el tacto grosero, ¿qué hace? Llega a la segunda neurona y de ahí toma el haz espinotalámico anterior para llegar a la tercera neurona. Pero ahora van a entender mejor cuando les hable de la vía termoalgésica. ¿Cuál es la vía termoalgésica? Calor, frío, dolor. ¿Sí? Tenemos sensación al calor. Si yo les coloco algo caliente, como que cuántas veces hemos hecho, ¿no? Vamos a la cocina y nos olvidamos que la olla está caliente y la agarramos y nos quemamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¡Ay, carajo! Nos pasa, ¿no? O si alguien se coloca algo muy frío, lo sentimos. O el dolor, finalmente el dolor, que es una de las principales causas. ¿Por qué los pacientes buscan al médico? ¿Cuál es la principal causa? Dolor. Cuando el paciente tiene dolor, se acuerda del médico. Porque después nunca se va a acordar, ¿no es cierto? ¿Por qué los diabéticos nunca van al médico? Porque no siente. Porque no duele. Es una enfermedad silenciosa, ¿no es cierto? Le decía a un señor, a un paciente que estaba cieguito y que necesitaba un riñón, porque ya estaba haciendo diabetes. Pero ¿y por qué los buscó tan tarde? ¿Por qué llegó después de tanto tiempo de la diabetes? 20 años con diabetes. Y era un caballero, y me dice, le voy a decir la verdad, doctor, porque esta enfermedad de mierda no duele. Y es verdad. La gente nos busca cuando hay dolor. ¿Cómo se manifiesta el dolor? ¿Cómo se transmite el dolor, el calor y el frío? Desde la periferia, la primera neurona está siempre en el ganglio raquídeo. Siempre en el ganglio raquídeo. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal. ¿Cómo se llama la segunda neurona? En la médula espinal se llama núcleo de la sustancia gelatinosa neuronal. ¿Cómo se llama el anterior núcleo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Núcleo esponjoso de Waldheim, del tacto grueso. ¿Y cómo se llama? Núcleo de Roland, núcleo de la sustancia gelatinosa neuronal. Y de la segunda neurona, miren lo que hace. Toma el haz espinotalámico lateral, sube al otro lado, al cordón lateral, y sube al bulbo raquídeo, a la protuberancia, al mesencéfalo, y va hasta la tercera neurona, que está en el mismo lugar, en el tálamo, en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y de la tercera neurona va a la cuarta neurona, que está en el mismo lugar. Lóbulo parietal, circunvolución postcentral, área 1, 2 y 3 de Broca. ¿Ok? Lo único que cambia que para la vía termoalgésica utiliza el haz espinotalámico lateral. ¿Qué haz utilizábamos para la vía del tacto grueso? El haz espinotalámico anterior. ¿Y qué haz estamos utilizando para la vía de la termoalgésica? El haz espinotalámico lateral. ¿Sí? ¿Y qué haz utilizamos para la vía del tacto grueso? Matices afectivos y sensaciones libidinosas, el haz espinotalámico anterior. ¿Y qué haz utilizamos para el dolor y el calor y el frío? El haz espinotalámico lateral. ¿Y qué haces para el tacto grueso? El haz espinotalámico anterior. ¿Y qué haces para el dolor? El haz espinotalámico lateral. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Eso les vamos a preguntar en el examen. ¿Qué transmite el haz espinotalámico lateral? ¿Qué transmite? La vía termoalgésica. No se van a olvidar. ¿Dónde está la segunda neurona en la vía termoalgésica? En el asta posterior. ¿Qué se llama? Núcleo de la sustancia gelatinosa del neuron. La tercera neurona no cambia y la cuarta neurona no cambia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta
cuál es la diferencia. Lo único que quiero que le saquen una fotito a esto. Esto es lo que tienen que aprender. Mañana les voy a hablar de la sensación propioceptiva. Porque ahí les estoy, miren, la primera neurona ya no he puesto, porque la primera neurona siempre está ¿dónde? En el ganglio periférico. Lo que cambia es la segunda neurona. La primera neurona ¿dónde está? En el ganglio periférico. La segunda neurona cambia en el tacto fino, en el tacto grosero, en la vía termoabética. ¿Sí? Y lo que cambia también es el camino que toma, el haz. Sí, el haz. En el tacto fino es la cinta de red media y en el tacto grosero el haz espinotalámico anterior y en el tema físico es el haz espinotalámico lateral. ¿Ok? La tercera neurona está en el mismo lugar, tálamo. La cuarta neurona está en el mismo lugar, en el lóbulo parietal, circunvolución postcentral, área 1, 2 y 3 de Brodmann, en la corteza cerebral. En la corteza cerebral. ¿Ok? Ya, vamos.